En el silencio de la granja, Tutieu permanecía inmóvil observando una taza de té que se enfriaba lentamente entre sus manos. En su interior, los recuerdos que había intentado enterrar volvían a despertar uno a uno como sombras que regresan con la lluvia. Afuera, el sonido de las gotas golpeando el tejado se mezclaba con unos pasos familiares. Uri había vuelto. Mientras tanto, en la casa principal, la madre de Tutieu y Joa, la antigua secretaria, mantenían una reunión secreta. Sobre la mesa, entre viejos documentos y carpetas olvidadas, tramaban un plan legal para recuperar las propiedades que una vez les fueron arrebatadas. Pero lo que ninguna de ellas sabía era que tras cada mirada y cada palabra, cuidadosamente elegida, se ocultaba algo más oscuro, porque en aquel juego de apariencias y verdades a medias, nadie era del todo inocente. La mañana amanecía tranquila en la granja de Tutieu. Sobre las hojas de yuca aún brillaban diminutas gotas de lluvia, vestigios de la noche anterior. El aire era húmedo, fresco y olía a tierra recién mojada. A lo lejos, el canto de los gallos y el murmullo de los pájaros componían una melodía suave que daba la bienvenida al nuevo día. Tutieu salió al patio con una sonrisa. Saludó a los trabajadores y a los vecinos que pasaban por el camino, deseándoles un día lleno de salud y alegría. Aquella era su rutina, su manera de empezar cada mañana con gratitud, con sencillez. Frente a ella se extendía el campo de yuca verde y frondoso. Cada planta era fruto de su esfuerzo, de sus días bajo el sol y de sus noches de lluvia. Recordaba perfectamente el momento en que decidió dejar la ciudad atrás. Cansada del ruido del tráfico y de la prisa sin sentido, buscó refugio en el campo. Allí, entre montes y caminos de tierra, encontró algo que creía perdido: la paz. Estas son mis raíces, decía siempre, literalmente. Se agachó junto a una de las plantas más grandes y con cuidado empezó a desenterrar los tubérculos. El olor a tierra húmeda le llenó los sentidos. Extrajo una raíz blanca y perfecta y sonrió con orgullo. Era el fruto de meses de dedicación, de paciencia, de amor. De regreso a la casa, lavó las yucas con esmero hasta que quedaron limpias y relucientes. Luego encendió el fuego de la pequeña cocina y preparó los ingredientes para el desayuno que tanto le gustaba: yuca al vapor con leche de coco. En una palangana grande mezcló la yuca troceada con un poco de sal y la bañó con generosas cucharadas de leche de coco. El aroma dulce empezó a impregnar la habitación. Tapó la olla y dejó que el vapor hiciera su magia. Mientras tanto, tostó unas semillas de sésamo y ralló un poco de coco fresco. La cocina se llenó de ese perfume inconfundible que mezcla el calor del fuego con la dulzura de lo natural. Cuando por fin abrió la tapa, una nube blanca de vapor la envolvió. Dentro, los trozos de yuca estaban tiernos, brillantes, empapados del jugo cremoso. Con una espátula de madera, los colocó en pequeños recipientes, los espolvoreó con las hebras de coco y las semillas tostadas y los dejó enfriar un poco. La vista y el olor eran irresistibles. Esa mañana decidió llevar su creación al mercado del pueblo. Llenó una cesta con los pequeños envases de yuca caliente y salió caminando despacio por el sendero que conducía al centro. El sol ya empezaba a elevarse, dorando los campos y haciendo brillar los charcos que la lluvia había dejado atrás. El mercado, como siempre, estaba lleno de vida. Los puestos se alineaban uno junto a otro: verduras frescas, pescado recién traído del río, flores, frutas, semillas. Los vendedores charlaban, los niños reían, y el aire olía a pan recién hecho y a café.
Tu tío colocó su cesta sobre una mesa vacía, desplegó una toalla blanca y acomodó los envases de yuca uno a uno. Al poco tiempo los curiosos comenzaron a acercarse. ¿Qué es eso tan bueno que huele?, preguntó una anciana. Yuca con leche de coco, respondió. Tu tío, con una sonrisa, receta de casa. La mujer probó un trozo, cerró los ojos y asintió con gusto. ¡Deliciosa!, exclamó. Dame 2, por favor. Pronto se formó una pequeña fila. Los comentarios eran todos positivos. ¡Qué textura tan suave! ¡Qué sabor más dulce! Así sabía cuando mi abuela cocinaba. En poco más de una hora, tu tío había vendido todo. Recogió su mesa con una sonrisa amplia, agradeciendo a cada cliente con un gesto sincero. Mientras regresaba a casa, el sol ya estaba alto y el aire olía a esperanza. Aquel día, más que vender, había compartido un pedacito de sí misma. Y mientras el viento jugaba con su cabello, pensó con serenidad que a veces la felicidad no está en lo que se gana, sino en lo que se siembra con amor. Mientras en la granja la vida seguía su curso entre risas y sencillez, lejos de allí, en otro rincón de la ciudad, 2 mujeres se reunían en silencio. La habitación estaba iluminada apenas por una lámpara de escritorio, y sobre la mesa reposaban carpetas, contratos antiguos y documentos amarillentos por el tiempo. Aquella noche no era una más, era el comienzo de algo que llevaba años gestándose. La madre de tu tío y Hua, la antigua secretaria de la empresa Tianchun, se encontraban frente a frente. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de cansancio y determinación. Entre ambas el aire estaba cargado de una energía contenida, de esa calma que precede a las grandes decisiones. Han pasado demasiados años, dijo la madre de tu tío con voz baja pero firme. Demasiados silencios, demasiadas injusticias. Ya es hora de poner fin a todo esto. Hua asintió lentamente. Llevaba consigo una carpeta repleta de papeles, testamentos, actas notariales y copias de contratos. Ella lo había visto todo desde dentro cuando la empresa aún pertenecía a quien debía pertenecer, el padre de tu tío. Tianchun no era solo un negocio. Había sido el sueño de toda una vida. El padre de tu tío lo había levantado desde cero con trabajo, honestidad y una fe inquebrantable. Pero cuando murió su legado se desmoronó. Los que alguna vez se hicieron llamar socios aprovecharon su ausencia para adueñarse de todas las propiedades, los beneficios, incluso el nombre. Durante años la madre de tu tío vivió con esa herida abierta. Veía cómo otros se enriquecían a costa del esfuerzo de su marido mientras ella sola criaba a su hija en silencio, esperando el momento adecuado para actuar. Por fin tenemos lo que necesitamos, dijo Hua, extendiendo los documentos sobre la mesa. Todos los movimientos, los contratos manipulados, las firmas falsas. Nadie podrá negar lo que pasó. La madre de tu tío observó las hojas con detenimiento. Su mano tembló levemente, no por miedo, sino por la emoción contenida de tantos años de espera. El alma de tu padre está en estos papeles, susurró. Cada cifra, cada firma, es su trabajo, su sacrificio. No permitiré que se pierda. El silencio se apoderó de la sala por un momento. Afuera la lluvia golpeaba suavemente los cristales como si acompañara su resolución. He hablado con un abogado de confianza, continuó la madre. Mañana empezaremos el proceso. Necesitaremos tu testimonio, Hua. Eres la única que puede confirmar todo lo ocurrido. Hua asintió sin dudar. Estoy lista.
Vi cómo lo manipularon todo, cómo aprovecharon su muerte para cambiar los registros. Todavía guardo copias de los originales. Sabía que algún día esto llegaría. La madre la miró con gratitud. «Eres valiente». «No, señora», respondió Joa con una sonrisa leve. «Solo estoy haciendo lo que es justo». Durante las horas siguientes, revisaron documento por documento, cada cláusula, cada cifra, cada detalle del viejo contrato que había sido alterado para despojar a la familia de lo que le pertenecía. Era un trabajo meticuloso, casi quirúrgico, pero también lleno de significado. Cada palabra recuperada era una pieza del pasado reconstruida. En un momento de pausa, la madre de Tutieu se quedó mirando una fotografía enmarcada sobre la repisa. Su esposo sonriendo junto a su hija pequeña en los primeros años de la empresa. Una lágrima resbaló por su mejilla. «Si esta demanda prospera», dijo con voz serena pero decidida, «todo volverá a su lugar. Tien Truong debe regresar a las manos de quien realmente lo merece. Ese legado pertenece a Tutieu, porque fue fruto del esfuerzo de su padre». Hua asintió con los ojos brillando de emoción. «Así será. Lo haremos por él. Y por ella». La madre apretó su mano. Dos mujeres unidas por la lealtad, por la justicia, y por una verdad que el tiempo no había podido enterrar. Lin Lo había escuchado todo. Oculta tras la puerta entreabierta, permaneció en silencio mientras las voces de su madre y Joa resonaban en el interior del despacho. Cada palabra le caía como una losa: la demanda, las pruebas, el plan para recuperar lo que alguna vez fue suyo, o al menos lo que ella siempre había creído que le pertenecía. Su rostro se tensó. El miedo la invadió, frío, pegajoso. No solo temía perder la fortuna que había defendido con tanto empeño, sino también el lugar que ocupaba en el corazón de su madre. Aquella posición que hasta la llegada de Tutieu había sido solo suya. Esa misma tarde, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió actuar. Tomó un fajo de billetes del cajón de su escritorio, lo metió en un sobre grueso y salió hacia la granja. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. Cuando Tutieu la vio llegar, se sorprendió. Lin, vestida impecablemente, se acercó con una sonrisa tensa. Había algo en sus ojos, una mezcla de dulzura forzada y veneno contenido. «No vengo a discutir», dijo con voz suave. «Solo quiero que hablemos como hermanas». Tutieu la invitó a pasar, aunque en su interior algo le decía que no era una visita inocente. Lin se sentó, cruzó las piernas con elegancia y colocó el sobre la mesa. «Esto es para ti», dijo empujándolo despacio hacia ella. «Es una cantidad considerable. Puedes marcharte, empezar una nueva vida lejos de aquí». Tutieu la miró sin entender. «¿Qué quieres decir con eso?». Lin suspiró fingiendo compasión. «Quiero que mi madre viva en paz. No quiero verla sufrir con más problemas. Si te vas, todo volverá a la calma». El silencio se volvió pesado. Tutieu no podía creer lo que escuchaba. Su voz tembló, no de miedo sino de indignación. «¿De verdad crees que estoy aquí por dinero?», preguntó con la mirada fija en ella. «Yo solo he venido a recuperar algo que no tiene precio: mi madre, mi familia. Jamás he querido tu fortuna ni tu posición». El rostro de Lin se endureció. «Familia», repitió con sarcasmo. «Llegas de repente, lo revuelves todo. Y pretendes hablar de familia. Lo único que has hecho es destruir la tranquilidad de mi madre y la mía».
No destruyo nada que no esté ya roto, respondió Tutieu con una calma que escondía una tormenta. No soy yo quien ha mentido todos estos años. La tensión creció. Las palabras se convirtieron en cuchillos. Lin, acorralada, elevó la voz. Te aprovechas de su compasión. Te acercas solo para quedarte con lo que no te pertenece. Tutieu se puso de pie. Basta. No seguiré escuchando mentiras. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas cuando Tutieu salió al porche. El aire olía a tierra húmeda, a hierba recién lavada por la lluvia. Se sentó en el viejo banco de madera frente al campo de yuca, que brillaba bajo la luz dorada del atardecer. A su lado Uri permanecía en silencio, observándola con una calma protectora. Durante un buen rato ninguno de los dos habló. Solo se oía el murmullo del viento entre las hojas y el canto lejano de algún pájaro regresando a su nido. Fue Tutieu quien rompió el silencio primero. A veces me pregunto por qué todo tuvo que ser tan complicado, dijo sin apartar la vista del horizonte. Yo solo quería vivir tranquila, cuidar a mi madre, ganarme la vida con mis propias manos. No quería guerras ni herencias, solo paz. Su voz era suave pero cargada de una tristeza que pesaba más que las palabras. Uri la escuchó sin interrumpirla. Había aprendido que a veces el mejor consuelo era simplemente estar presente. Desde que volví al campo, continuó ella, he sentido que por fin pertenezco a algún lugar. Estas tierras, estas plantas, son lo único que me hace sentir viva. Cada raíz que crece aquí me recuerda que todavía puedo empezar de nuevo. Uri sonrió apenas. Se inclinó hacia adelante apoyando los brazos sobre las rodillas. Has pasado por demasiado, Tutieu. Pero lo importante no es lo que te arrebataron, sino lo que has construido después. Ella lo miró con los ojos brillando por la luz tenue del atardecer. A veces siento que todo esto no fue más que una prueba para ver hasta dónde puedo soportar. Y la has superado, respondió él con voz firme. No todos pueden decir lo mismo. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, más sereno. La tormenta emocional que había envuelto a Tutieu durante tanto tiempo parecía al fin disiparse. Uri la observó con ternura. Sabía que su fuerza no estaba en la rabia ni en la venganza, sino en esa calma con la que aceptaba las heridas sin dejar que la definieran. Escucha, dijo él con tono suave pero seguro. No estés triste. Las personas que son sinceras, las que actúan de corazón, siempre acaban recibiendo justicia. Tal vez tarde, tal vez duela, pero llega. Tutieu lo escuchó respirando profundamente. ¿Y los demás?, preguntó al fin. Los que solo piensan en sí mismos, los que mienten y traicionan. ¿Qué ocurre con ellos? Uri desvió la mirada hacia el campo donde el viento movía las hojas de las yucas como un mar verde. Tarde o temprano, dijo, la vida les pasa factura. La ambición es una semilla que siempre acaba devorando a quien la planta. Sus palabras quedaron flotando en el aire mezclándose con el sonido del viento. Tutieu bajó la vista, sonrió levemente y asintió. Quizá tengas razón. Su voz se volvió más tranquila, casi un suspiro. Todo lo que se siembra se recoge. Uri la miró de reojo con una mezcla de orgullo y ternura. Exactamente, dijo. Tú has sembrado trabajo, amor, honestidad. Y eso nunca se pierde. Tutieu levantó la mirada hacia el cielo donde las nubes se disolvían lentamente, dejando ver un azul suave. El sol, en su último esfuerzo por despedirse, pintaba el campo de tonos dorados.
Cada planta de yuca parecía brillar con una vida propia erguida resistente. «Mira», murmuró ella, señalando el campo. «Después de la tormenta siempre vuelven a levantarse. No importa cuánta lluvia caiga, siempre lo hacen». Uri sonrió. «Igual que tú». Ella lo miró y por un instante la sonrisa que compartieron tuvo algo de eternidad. El viento sopló de nuevo llevándose las últimas gotas que quedaban en las hojas. En el horizonte la tarde se rendía a la noche. Tutieu se recostó contra la barandilla del porche, dejando que el silencio hablara por ambos. En su corazón aún quedaban cicatrices, pero también algo nuevo, algo que empezaba a florecer, una fe serena en la vida, en la justicia, en el amor que resiste incluso cuando todo parece perdido. Y mientras las luces del crepúsculo envolvían el campo, pensó que quizá la esperanza se parecía mucho a esas plantas de yuca. Nacen humildes, enfrentan la tierra dura, soportan la lluvia, y aún así siempre vuelven a crecer.